frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, vamos a compartir. Hoy es la tercera enseñanza de una serie que hemos titulado Tentaciones. Siempre introduzco el tema preguntándoles, cuando yo digo tentaciones, ¿qué se te viene a la mente? Varones, ¿qué se les viene a la mente? Díganlo. Mire, claro, sí. Se hacen los lesos. Tentaciones puede ser, ¿cierto? Y lo he dicho otras veces, un helado de chocolate rico con crema, ¿cierto? Un marrasquino muy rico en un día de calor, con mucha hambre. Pudiera ser eso también una tentación. Pero pudiéramos tener tentaciones en nuestras emociones, pudiéramos tener tentaciones en muchas áreas. Nosotros somos seres espirituales, pero tenemos alma y tenemos cuerpo, y recibimos mucho tipo de input, de información a través de nuestros sentidos. Y en esta serie hemos estado compartiendo algunas escrituras, y quiero recordarles lo que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Alex, tú me ayudas, por favor. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Cuántos creen que Cristo sufrió en el cuerpo? Lo sabemos todos. Yo creo que todos los que nos decimos cristianos sabemos que Cristo murió en una cruz, que Él tuvo un vía crucis, que Él fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos lo sabemos. Y dice la Escritura, como leía Alex, que al sufrir Él en el cuerpo, Él rompió el pecado y sigue. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Dice que como Cristo murió, nosotros ya no tenemos que vivir el resto de los días que nos quedan. ¿Cuántos días te quedan de vida? ¿Has sacado alguna vez la cuenta? Quizá a alguno le queda una semana. No, pastor. Bueno, ¿y si Dios quiere? Para mí el morir es ganancia, dijo el apóstol, ¿cierto? Pero dice la Escritura que los días que te queden, y es bueno preguntarnos cuántos días nos quedan, el Señor nos aconseja a través del apóstol Pedro que vivamos los días que nos quedan no satisfaciendo los deseos, dice, ¿cierto? Los deseos, las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y reafirma diciendo, pues ya basta. ¿Qué dijo? Dile al que tiene al lado, ya basta. Dile, basta. Ya basta. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. ¿Qué es lo que le agrada al ser humano? Bueno, disfrutar la vida, ¿sí o no? ¿Cierto? Dicen, la noche es joven. ¿Han escuchado eso por ahí? ¿O se lo han contado? Un amigo se los contó, la noche es joven. Hay otros que dicen, de algo hay que morirse. Qué brillante conclusión. ¿Se han fijado, no? Son esas cosas que uno dice, ¡ay, qué brillante! De algo hay que morirse. Fantástico. Después de esta vida no hay otra. ¡Qué terrible, Dios! Cuando la noche está en pañales, eso es argentino. Sí, la noche está en pañales. Pero cuando nos enfrentamos a este análisis de evaluar lo que es la vida, nosotros nos damos cuenta que el ser humano vive en base a sus sentidos, a sus sensaciones, a disfrutar la vida. De hecho, todos buscamos permanentemente satisfacer los deseos que tenemos. ¿A cuánto les gusta dormir? A mí también me gusta dormir. Y buscamos la oportunidad para dormir. ¿A cuánto les gusta comer rico? Pero claro. Exacto. ¿A cuánto les gusta la sexualidad que Dios nos ha dado? ¿Y por qué qué tremendo? Ahora se ponen pudorosos, muchachos. Eso es lo que Dios nos ha dado y está bien en el orden de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos lo dicen amén? Ok. Son cosas que Dios nos ha dado. Qué maravilloso es darnos cuenta
que Dios nos dio los 5 sentidos para poder interactuar con este mundo, no solamente para poder relacionarnos en este mundo, porque necesitamos hablar, necesitamos ver, oír, tocar, ¿cierto? Nuestros 5 sentidos, sino que también a través de los 5 sentidos poder disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Pero tenemos que darnos cuenta que estos mismos 5 sentidos son a veces un tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Mira, si vamos al origen, en Génesis capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Qué es lo que dijo ella? La serpiente me engañó y comí. Pero mira, voy a leer aquí, tengo el versículo 6, no lo tengo en pantalla. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol, así se llama la serie de hoy, ya lo vamos a ver. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Cuando Eva fue tentada, ella vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Eva fue tentada a través de sus sentidos. Ella vio un fruto, lo vio. Y ella dijo y analizó, este fruto es bueno para comer. Quiere decir que ella ya también había experimentado lo que era comer cosas ricas. Cuando ella vio ese fruto, dijo, este fruto es bueno. Me gustaría probarlo. Y de esa manera fue que ella cayó. Como les decía, los 5 sentidos son una bendición de Dios para nosotros. Eso habla de la bondad de Dios para nuestras vidas. Por eso es que Dios creó todas las cosas con distintos sabores. ¿Te imaginas que todos los sabores fueran de piña? Todo, comieras carne, piña. Tomaras leche, piña. Un helado, piña. Qué fome sería, ¿cierto? Sin embargo, Dios dio los sentidos. Y es más, Él dio muchos sabores, colores, para que nosotros los disfrutemos. Mira, dice la Escritura, mira, eso la voy a decir. La serie de hoy se llama Para verte mejor. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan del cuento ese de la Caperucita? Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? ¿Qué le respondió el lobo? Claro, haga así. Sí. Pero mira lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Para qué Dios nos da las cosas? Para que las disfrutemos. Eso no es pecado, no es pecaminoso. ¿Dónde está el problema? Que desde que el pecado entró en el mundo, nuestros sentidos, nuestro conocimiento del bien y del mal se han distorsionado. Entonces Dios nos juzga y no le molesta que nosotros disfrutemos las cosas. ¿Dónde está el problema? Cuando nuestros sentidos son usados de una manera pecaminosa y los deseos, los sentidos son un canal para apartarnos de Dios y salirnos de la voluntad del Señor. No es problema disfrutar las cosas, pero cuando las cosas vienen a ser nuestro Dios o nuestro placer está primero que la obediencia a Dios, nuestros sentidos vienen a ser un problema y nos hacen pecar. Acuérdense que las semanas anteriores hablamos de que delante del Señor no tenemos excusa. ¿Cuántos pecan aquí? Todos pecamos. De hecho, siempre lo digo. Yo soy el primero, yo también me equivoco muchas veces. Los pastores no somos perfectos y no somos pastores porque seamos perfectos. ¿Cierto? Yo lo he dicho. Entonces, familia, cuando nosotros hablamos de los sentidos, tenemos que ver que estos tenemos que mantenerlos en orden, controlados. Satanás usa mucho nuestros sentidos para tentarnos. Muchísimo. Por ejemplo, el tema del adulterio, el tema de la gula, la mentira. Es más, hasta el dormir puede tornarse en pecado. Podemos transformarnos en personas perezosas. ¿Por qué? Porque nos gusta disfrutar de una cama rica, ¿sí o no? Y Satanás nos ataca y no nos deja salir de la cama. Entonces, cuando vemos lo que la Escritura dice, tenemos que entender de que Dios nos dio los sentidos para mantenerlos controlados, no para que nos desbandemos con nuestros sentidos. Por eso la Escritura, lo leí hace unos minutos,
Dios dice que nos da todas estas cosas para que las disfrutemos y para que el resto de los días que nos quedan no lo vivamos agradando a lo que de la misma manera como se agradan los incrédulos con los deseos. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Mira, ¿qué consejo Dios nos da? Que los que disfrutan de las cosas de este mundo, a Dios le gusta que disfrutemos, pero si las vamos a disfrutar como si no las disfrutásemos. ¿Qué quiere decir? Que las cosas, los gustos, los deseos no nos controlen. De esa es la manera que Dios quiere que vivamos. No que el placer, incluso el mirar. ¿A cuánto les gusta ver cosas bonitas? ¿A cuánto les gusta ver un lindo paisaje? Hermoso, salir por la cordillera, el campo y ver lo que Dios ha creado. ¿Cuántos se deleitan en eso? A mí me encanta, yo también me gusta muchísimo. Pero si yo voy a vivir mi vida en el campo mirando las montañas y no voy a servir al Señor con mi vida, eso viene a ser un tropiezo. Mi deleite en mirar la creación puede ser un tropiezo porque Dios tiene un plan con mi vida. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso, el uso de los sentidos, Dios los juzga cuando los sentidos vienen y se usan de una manera pecaminosa. Por eso es tan importante que veamos esto. Y vuelvo a repetir, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Pero dice, porque en este mundo, de su forma actual, está por desaparecer. ¿Qué le va a pasar a este mundo? Incluso estas paredes, todo esto. Pastor, la iglesia, ¿se va a ir esto? ¿Tanto que nos ha costado? Sí, se va a ir. Imagínense, todo lo que tenemos delante va a desaparecer, los gustos, los deseos. Es más, lo que nos deleitábamos en la belleza, por ejemplo, de nuestro cónyuge, ¿se desaparece también o no? ¿Aló? Ya no somos lo mismo que ayer, ¿sí o no? La gravedad está haciendo efecto. ¿Aló? ¿Sí o no, familia? Por eso, nosotros cuando nos enfrentamos al tema de los gustos y los sentidos, tenemos que disfrutar las cosas, pero como si no las disfrutásemos. No nos tiene que dominar eso, porque eso sin duda nos puede apartar de Dios, es más, nos puede llevar a cometer graves pecados delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, necesitamos ver todas las áreas como Dios nos está advirtiendo, pero también ver cómo Satanás nos está tentando. La Biblia dice, porque no desconocemos sus maquinaciones. Y en esta serie vamos a ir paso a paso viendo todas las áreas. Y hoy nos vamos a concentrar en la vista. Por eso había puesto ese lindo gatito con ojitos grandes, para verte mejor. ¿Para qué Dios nos dio la vista? ¿Para qué Dios nos dio la vista? ¿Qué creen ustedes? Para mirar, bien. Premio, vamos a dar premio en este día. Eso, dame un aplauso. Para mirar, ¿cierto? Pero ¿para mirar qué? Cuando nos preguntamos, ¿para qué Dios nos dio los ojos? ¿Para mirar qué? Primero, apreciar lo que Dios ha hecho, ¿cierto? Pero también para ver el camino por el cual estamos andando. Para poder elegir, gracias. Para elegir bien, ¿cierto? Para darnos cuenta cuando estamos metiéndonos en un lugar peligroso, ¿sí o no? Darnos cuenta, para eso Dios nos dio los ojos, para mirar y no tropezar. ¿Se dan cuenta? Por eso, como leíamos recién en Génesis 3:6, Alex, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Lo que le sucedió a Eva, como nos sucede a nosotros, es que al ver las cosas nosotros deseamos muchas veces. De hecho, si tú observas el sistema de mercadeo, cómo está la publicidad hoy, todo está diseñado para ver, para que tú veas y en base a ver tú desees. Es cosa de ver un comercial de un chicle, sale una tipa en bikini, ¿sí o no? Te quieren vender cualquier cosa, un auto, y aparece una tipa acostada en el auto así. Alguno preguntará si viene con el precio. Dios mío. Si te fijas, el sistema está diseñado, la imagen, hay un comercial que es de 7-Up, creo que es. La imagen es nada
La sed es, obedece tú. Imagínate, te está diciendo que obedezcas lo que tú sientes, tus sentidos. Si tú sientes, hazlo, dice. Lo que te dicta tu corazón, eso hazlo. Uy, qué peligro. Porque nosotros sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá comprenderlo? Es más, dice que no tiene remedio. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos y no por la palabra del Señor, lo que Dios dice, estamos en un grave peligro, en un riesgo. Por eso tenemos que ir paso a paso revisando Escrituras. Mira, ¿qué te pasa con eso? ¿Y eso? Justo a la hora, ¿cierto? Sin cebolla, tú le sacarías la cebolla. No, yo no. Sí. Mira, hay algunos que andan por la calle mirando su cacharro y ven uno de al lado y lo desean. Ese es el que yo quiero. ¿Ah? La moda. ¿Te fijas? Esto es lo que nos sucede, y esto es un vago ejemplo de lo que realmente nos sucede día a día, en la medida que nos vamos enfrentando en lo cotidiano a lo que este mundo ofrece, y muchas de estas cosas que el mundo ofrece vienen a ser tentaciones para nuestra vida. Por eso, quiero contarles de un relato, de un caso que está en la Escritura. Vamos a ver varios. Abraham, que era un hombre de Dios, él estaba en una tierra que Dios le había dicho que estuviera, estaba su sobrino, que era Lot. Ambos habían fructificado muchísimo, tenían ganadería, tenían muchos animales. Tantos animales tuvieron que en la zona donde los pastores de ambos estaban pastoreando, se empezaron a topar, porque ya era tanta la fructificación de sus animales que le faltaba pasto. Entonces llegó el minuto donde, para evitar problemas, Abraham, que era un hombre generoso, llama a Lot y le dice: sobrino mío, Lot, hagamos lo siguiente. Si tú tomas la decisión, elige tú, si tú tomas la decisión de irte hacia el sur, yo y mi gente nos vamos hacia el norte. Si tú vas hacia el norte, nosotros vamos hacia el sur. Elige tú lo que tú quieras. Yo creo que es lo mejor para evitar problemas entre nosotros. ¿Y qué sucedió con Lot? Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Lot fue a tomar una decisión, pero antes de tomar una decisión, ¿qué hizo él? Él se paró y comenzó a observar. Y lo que él vio que la tierra que él estaba mirando, que era el valle del Jordán, era fructífero, había agua, pasto, era el lugar ideal para él seguir multiplicando su fortuna. Y eso es lo que él hizo. Entonces, un poco egoísta, sin pensar en Abraham, como Abraham había pensado en él dijo: no, yo me quedo con el Jordán hacia abajo, esa tierra es mía, porque yo veo que está muy buena. Entonces viene Abraham y toma sus cosas y se va hacia otro sector, pero mira lo que agrega la Escritura. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, no una parte, todo el valle, y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Lo que él vio era que la tierra a la cual él iba a ir era una tierra muy apetecible, pero él no vio que estaba al límite de esa tierra. Él no se dio cuenta que en esa misma tierra que él estaba eligiendo estaba Sodoma. ¿Qué es Sodoma? ¿Quién se acuerda qué es Sodoma? Una ciudad, ¿cierto? ¿Qué es tipo de qué? De la corrupción. En esa ciudad vivían los sodomitas vivían, que eran personas corruptas, pecaminosas, había mucha homosexualidad, había mucha perversión en ese lugar, es conocido. De hecho, cuando tú ves a alguien que se está pervirtiendo, este está como Sodoma y Gomorra, es típico, está en el lenguaje popular. Él vio que la tierra a la cual él iba era muy buena, pero no vio lo que estaba detrás de eso. Y él comenzó a hacer algo. Mira,
Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Qué es lo que hacían? Cometían muchos pecados contra el Señor. Fue tal, para hacerles corta la historia, que él se estableció en esa tierra, le empezó a ir muy bien. Pero él se empezó a mezclar y a correr sus tiendas hasta Sodoma. Y él quedó viviendo al final en Sodoma. Su propia familia se pervirtió y fueron afectados por la sodomía en esa ciudad. Entonces, qué tremendo es que cuando nosotros no tenemos desarrollado otros sentidos, que son los sentidos espirituales, podemos caer fácilmente por lo que vemos. Por ejemplo, las personas en adulterio te hacen un cambio de luces, o ves una mujer bonita o un hombre encachado, como, ¿qué pasó? Y puedes ser atraído o atraída por una imagen. Pero al final tú después empiezas a conocer a la persona, decides casarte, te casas, y hasta ahí llegamos. Y empezamos con problemas. Lo estamos viendo. Lo mismo le sucedió a Abraham. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que nosotros vemos tiene que ser pasado por el colador de lo que Dios dice. Y tenemos que preguntarle a Dios si lo que estamos viendo es bueno o malo. Lo que perdió el hombre en el Edén por el pecado es realmente conocer en profundidad lo que es bueno y malo. Porque la misma Biblia dice que lo que a nosotros nos parece bueno es malo, y a lo que llamamos malo es bueno. ¿Lo estamos viendo? Por eso es importante tener en cuenta qué cosas estamos viendo. Hay personas que llaman necesidad a las cosas que no son necesarias. Por ejemplo, la mujer tiene, 5 pares de zapatos y va a la tienda y ve un par de otro color que no tiene. Es que necesito ese par de zapatos. Es que mira ese color que no lo tengo. Le hace juego a mis pestañas. Y llamamos necesidad a algo que no necesitamos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que llama necesidad Dios en la Biblia? Sustento, abrigo. Eso, techo, donde vivir, algo que comer y ropa que vestir. ¿Cierto? Eso es lo que llama necesidades. Todo el resto de las cosas que la mayoría que nosotros estamos mirando no son necesidades, sino que nosotros les llamamos necesidades, y este mundo se ha encargado de decirnos que son necesidades y no lo son. ¿Tener el auto del año es una necesidad? No, no lo es. Es un placer que puede ser pecaminoso. Porque hay personas, por ejemplo, yo he escuchado: pastor, quiero cambiar el auto. Bien, me parece. ¿De qué año? Es del 2010. ¿Ese es del año pasado? Sí, quiero cambiarlo. Pero, ¿y cómo lo vas a hacer? Es que voy a dar en parte de pago el auto que tengo, pero ahí te lo van a castigar mucho. Sí, pero es que usted sabe, pastor, es que uno se va quedando atrás. ¿Han escuchado eso? Uno se va quedando atrás por un año. Pasaste de moda. ¿Por qué? Porque se nos ha metido en la cabeza que las cosas que nosotros estamos mirando, la imagen que Satanás y este mundo nos ha metido en la cabeza, es hoy una necesidad. Y de esa manera muchos cristianos se extravían. Si creemos, por ejemplo, que el auto es una necesidad, podemos, por ejemplo, meternos en créditos, endeudarnos, y después llegamos a la iglesia: ay, papá, ayúdame porque no puedo pagar la cuota. Ay, papá. Y le echamos la culpa a Dios, porque Dios después no nos ayuda cuando quien toma las decisiones somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta cuando somos tentados y cuando es Dios quien nos está bendiciendo. Hay personas que creen que tener la casa que tenemos, el auto que tenemos, es bendición del Señor. Dios lo permitió, pero muchas de ellas fueron decisiones de nosotros. Y nos hemos sobreendeudado. Muchas personas en este mundo hoy están muy endeudadas, muy endeudadas. No quiero que levanten la mano, pero seguramente muchos de aquí les pasa eso. En la última estadística, 10 veces sus... ¿Por qué 10 veces sus ingresos? Por creer que las cosas que vemos son una necesidad y no lo son. ¿Se dan cuenta dónde está el truco? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que andamos con el síndrome de los labios separados. ¿Cuál es ese?
¿cierto? La boca abierta. Entonces, familia, tenemos que ver que la bendición del Señor es la que enriquece, pero no agrega tristeza con ello. Mira, la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no agrega tristeza con ello. Hay muchos que van y se meten en un crédito y se compran lo que querían comprarse y están felices, pero después viene tristeza, porque se dan cuenta que tienen que pagar 2, 3, 4, 20 años lo que ellos quisieron meterse. ¿Lo estamos viendo? La bendición de Jehová es la que enriquece y no agrega tristeza. ¿Lo estamos viendo? Y le decimos bendición a algo que no fue una bendición y que es más, hoy puede ser un tremendo problema y una maldición en nuestras vidas. ¿Lo estamos viendo? Entonces tenemos que madurar. Dígale al que tiene al lado, tienes que madurar. Por eso la Escritura, familia, dice en 1 Timoteo 6:8, así que si tenemos ropa y comida, ¿cuántos tienen ropa y comida? Ya, listo, contento. No más lloriqueo, que papá, que tú sabes que soy tu hijo, soy un hijo del rey y que necesito esto. Dios mío, pamplinas. Soy un hijo del rey, ¿cómo no me bendices con ese auto que yo quiero? ¿Estamos viendo? Por eso, y vuelvo a repetir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es tal el grado de endeudamiento hoy en este país y en muchos de los cristianos que terriblemente le terminamos dando más a los bancos que a la obra del Señor. Le damos más a los bancos que bendecir a personas que están a nuestro alrededor. ¿Aló? Entonces, mira, vamos a ver otro relato que está en 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Este es conocido, ustedes lo ven conocer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo de guerra. Y dice la Escritura que en el tiempo de guerra, los reyes, ¿qué hacían? ¿Salían a dónde? A la guerra. ¿Pero dónde estaba David? David se quedó en el templo. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra, en el frente de batalla, dirigiendo sus tropas, no dando la hora en la casa. Tenía que estar en la batalla, en el frente de batalla. Y dice la Escritura que sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Vamos por parte, dijo alguien por ahí. Iba a decir el descuartizador, pero bueno. Y sucedió un día que al caer la tarde, ¿qué pasó? Se levantó David se levantó. En la tarde el niño flojeó toda la mañana. Es que hay que leer bien la Biblia. Dice que en la tarde el tipo que no estaba en la guerra, estaba en la casa, más encima flojeando, seguramente hasta qué hora se quedó viendo no sé qué cosa, porque no había tele, acuérdense. Leyendo las Escrituras estaba. En la tarde se levanta y como estaba tan ocupado, ¿qué pasó, Alex? Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. El techo, en ese tiempo las casas tenían un techo arriba, que era un terrado, que era una zona plana donde ellos podían caminar, ahí disecaban los alimentos, hacían muchas cosas. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mira, qué lindo, porque la Escritura da todos los detalles. ¿Cómo era esa mujer? Muy hermosa. Entonces el tipo estaba con el síndrome de los labios separados, caminando, estuvo flojeando toda la mañana, se levantó en la tarde y estaba caminando. Y de repente desde su terrado ve una mujer que se estaba bañando, que era muy hermosa, y él la vio. Tenemos que entender que ver la primera vez no es pecado. Tú no puedes evitar ver la primera vez, pero sí puedes evitar ver la segunda y la tercera. Y con mayor razón la cuarta y la quinta. ¿Aló? Claro, porque si tú empiezas, ay papá, no,
Cuando hacemos eso, familia, comenzamos a abrir una puerta grande que nos puede llevar a tremendas pérdidas. Amén. A mí me gusta echar chistes y bromear, pero quiero que entiendan que esto es bien importante. Amén. Ya va a llegar el minuto donde van a decir, pastor, echen un chiste, por favor. Santo. Seguimos. ¿Y qué sigue diciendo? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Esta es una de las historias que son muy dramáticas de la Escritura. De hecho, es una historia muy triste después, con lo que sigue. Usted puede leerlo en casa, que muere el hijo, el bebé. Satanás, familia, se ha encargado de diseñar este mundo para destruir nuestras mentes, nuestras familias, a nuestros hijos a través de las cosas que vemos. Ese es uno de los métodos más utilizados por Satanás. Y quiero darte algunas cifras, por ejemplo, con el asunto de la pornografía. Hoy existen en la internet 25 millones de páginas con temas pornográficos. 25 millones de páginas. Cada segundo, cada segundo, 28,000 visitas a esas páginas a nivel mundial. Dígale al Señor que después le llamo. Por favor, pongan en silencio sus celulares. Cada segundo, repito, 28,000 personas visitan las páginas de internet. Se gastan, los cálculos que hay, 5,000 millones de euros pagando por ver pornografía en la internet. 70% de los visitantes son hombres, 30% son mujeres. 35% de las descargas en internet, de todo el global de descargas, 35% es de pornografía. 116,000 personas al día ven porno infantil. ¿Por qué doy estas cifras? Para que entendamos que esto no es un juego, ¿se dan cuenta? Las tentaciones que Satanás ha diseñado y las que realiza en este mundo hacen que el hombre y la mujer estén cautivos por las cosas que ven, porque vemos, me sumo. Por eso es tan importante pedirle a Dios que lo que nosotros tenemos hoy como una bendición, que es la vista, ¿a cuánto les gustaría ser ciegos? A nadie, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos enfrentamos a Dios, Dios mismo nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, dice. Porque a Dios le interesa más que no pequemos y que le obedezcamos a que nuestros sentidos sean un instrumento para que nosotros caigamos. ¿Estamos viendo? Por eso el tema de las tentaciones es tan importante. Fíjate, mira lo que sucedió con el pueblo de... Vamos a leer esto, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida... ¿Vienen de Dios? ¿De dónde vienen? No proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no vienen del Padre. Y nosotros decimos que son, ¡uy, qué bendición de Dios! Dios permite que tengamos ciertas cosas para que las disfrutemos, pero esas cosas nacen ¿de dónde? Del mundo, dice la Biblia. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida viene del mundo, no viene de Dios. Entonces, estos deseos, familia, pueden llegar a ser un tropiezo en nuestras vidas. Lee, por favor, Josué 7, 20 al 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Mira, Acán era un hombre que era del pueblo de Israel. Cuando Josué comenzó a conquistar la tierra prometida,
Dios les dijo que no se mezclaran con los pueblos y que no tomaran nada de ellos. Pero Acán tomó algo de ese pueblo y Dios se dio cuenta. De hecho, el pueblo comenzó a perder las guerras, familia. Ellos estaban en guerra. Y como Dios le había prometido a Josué que él estaría con ellos en la batalla, cuando empezaron a perder la batalla, Josué fue a reclamarle a Dios: hey, Señor, ¿cómo tú dijiste que iba a estar con nosotros? ¿Por qué estamos perdiendo? Y Dios le dice: lo que pasa es que el pueblo ha tomado anatema, ha tomado maldición sobre sus vidas, porque tomaron cosas que yo dije que no tomaran. Y fue y encontraron a Acán. Fue uno por uno, les preguntó, y Acán lo encontró. Y Acán, lo que leyó Alex, reconoció que él había pecado. Sigue, por favor. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Qué es lo que le pasó? Él... ¿cómo partió su error? Porque él vio, pero se quedó pegado y dijo, vio un manto, vio una chaquetita, un trajecito que estaba muy bueno. Y 200 siclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Imagínate, 50 siclos de oro, brillante. Lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Sucede, familia, que cuando nosotros vemos, se despiertan en nosotros deseos, ¿sí o no? Lo vimos recién, con la hamburguesa, con todas esas cosas. Y cuando ese deseo no lo controlamos, no lo traemos sujeto a lo que Dios dice, para preguntarle a Dios si lo tenemos que tomar o no, es cuando nosotros podemos cometer pecado y cometer errores. Este hombre deseó lo que él vio, y de hecho él lo tomó. Y eso generó que el pueblo, familia, se comenzara a perder la batalla. Este es un ejemplo para que nos demos cuenta de que cuando nosotros en nuestro hogar estamos cometiendo pecados, nuestro entorno se afecta. Porque somos un cuerpo, familia. Somos un cuerpo. ¿Lo estamos viendo? Sigamos leyendo, por favor. En Hebreos 5, 13 al 16. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, dice la Escritura, que de la misma manera como nosotros tenemos sentidos naturales, ¿cuáles son? Gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. En el área espiritual también tenemos sentidos, y la Escritura nos dice que tenemos que usar esos sentidos y ejercitarlos. En el espíritu podemos ver, por el espíritu podemos escuchar, podemos tocar, podemos oler, ¿sí? Fíjate, discernir las cosas que son espirituales. Por eso tenemos, dice la Escritura, vuélvelo a leer por favor, Alex. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos dio sentidos naturales, pero también nos da sentidos espirituales. Y estos sentidos espirituales tienen que desarrollarse en nosotros. Por eso cuando tú te enfrentas a algo que estás viendo, tienes que comenzar a ver si detrás de lo que estás viendo es una tentación, una oportunidad de caer, o efectivamente es lo que Dios quiere que tú veas. ¿Lo estamos viendo? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando por el uso en tu relación con Dios, en tu conocimiento de la palabra, tú logras darte cuenta, porque Él te permite ver cuando algo está bien y cuando algo está mal. ¿Estamos viendo? Por eso es tan importante reconocer que tenemos que desarrollar los sentidos espirituales. Si Lot se hubiera dado cuenta, hubiera visto que detrás de ese valle precioso estaba la perdición de su familia, el extravío de su familia, él no hubiera tomado el sur. ¿Cuántos errores hemos cometido nosotros por no ver espiritualmente? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado quizás por no ver
si lo que está delante de nosotros es lo que Dios quiere o no lo es. Amén, lo estamos viendo. ¿Cuántos lo están viendo, familia? Sí, véalo. Si se está quedando dormido, pídale al Señor que se lo revele en sueños. ¿Ah? Es que Dios es muy bueno. Mira lo que dice esta escritura en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, mira la promesa de Dios. Cosas que ojo no vio, Los ojos naturales no han visto. ni oído oyó, Mira, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿se dan cuenta? Que Dios quiere que nuestros sentidos espirituales, en este caso de la vista, se desarrolle, porque vas a poder ver cosas que ojo humano no ha visto. Esas son las cosas que Dios ha preparado para ti, como hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ver lo que Dios tiene para tu vida? Por eso es tan necesario ver y orar a Dios para que Dios abra nuestro entendimiento, nuestra vista espiritual. Mira, leemos Romanos 8:29. Por ejemplo, para entender este versículo se necesita vista espiritual. Mira. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta escritura la sabemos la mayoría de los cristianos que llevamos algunos años en la iglesia. Pero ver esto como una verdad, Dios te lo tiene que haber revelado. Porque ¿cómo le puedes llamar que va a venir un bien a tu vida cuando hoy estás en un tremendo problema, una tremenda crisis? Para tú ver esto necesitas que Dios abra tus ojos para que puedas ver que, por ejemplo, y categóricamente les puedo decir, en la vida de un cristiano las tragedias no existen. Familia, en la vida de un hijo de Dios, una hija del Señor, las tragedias no existen. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Lo ven? ¿Lo ve? ¿Se da cuenta que esto hay que verlo? Esto no es cosa de entender el versículo. Yo puedo saber de memoria ese versículo, pero cuando paso la crisis, si yo he visto que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, yo voy a estar tranquilo, confiado, independiente del problema. ¿Lo estás viendo? Para eso tienes que desarrollar tu vista espiritual. Porque si tú te dejas llevar por lo que tu ojo natural está viendo, cuando tú estás viendo, por ejemplo, que el matrimonio se está destrozando, con los ojos estás viendo que tu matrimonio se está perdiendo. Si tú actúas en base a lo que estás viendo con tus ojos naturales, te vas a desesperar, te vas a angustiar, vas a llorar, sufrir. Pero cuando Dios abre tus ojos espirituales y empiezas a confiar y decir, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, y empiezas a verlo, y Dios empieza a mostrarte tu propio pecado, porque siempre tendemos a echarle la culpa al otro. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Se acuerdan lo que vimos? Que no hay excusa. No, que papá, no, que mamá, no, que mi esposo, que mi esposa. No, delante de Dios no hay excusa. Nosotros somos los que pecamos, cada uno es responsable. Amén. Por eso cuando Dios te muestra con su palabra y te revela, tú puedes estar tranquilo en medio del problema. Amén. ¿Cuántos quizás hoy tienen problemas aquí? Dificultades, temores. Yo le pido al Señor que abra tus ojos para que tú veas que el Señor está contigo. Amén. Porque yo te lo puedo decir, el Señor está contigo, y tú dices, amén. Pero sales por la puerta y empieza la angustia. ¿Lo estamos viendo? Porque Dios tiene que mostrarte a tu corazón que Él está contigo y que Él no falla, y que las cosas no dependen del que corre, del que hace, sino que Dios, que tiene misericordia. Gloria a Dios. Por eso, seguimos. Mira lo que dice 1 Corintios 2:9 al 12. Ya vamos a terminar. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué lindo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Se dan cuenta?
Con los ojos espirituales tú puedes darte cuenta qué es lo que el Señor te ha concedido. Por ejemplo, protección, sustento, abrigo. No he visto a ningún hijo de Dios, no, ninguno justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es una promesa de Dios, pero tienes que verla. Amén. Aquí hay un ejemplo en la Biblia de apertura de los ojos espirituales muy espectacular. Mira, en 2 de Reyes 6, 14 al 17. Estaba un hombre del Señor con su ayudante y fueron rodeados por enemigos. Lee por favor, Alex. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Claro, ellos estaban en una ciudad y sus enemigos sitiaron la ciudad. Es como cuando te pasa a ti. A veces nosotros vamos por la vida, no nos damos ni cuenta y nuestros enemigos nos rodean. Los problemas te rodean. Y de repente tú te levantas en la mañana, por ejemplo, prendes la internet, abres tu cuenta del banco, saldo negativo. Estoy rodeado. Tus enemigos te atacan, los cobradores. Don Falabella te está dejando en la bancarrota. Y mira, este hombre se levantó en la mañana y se dio cuenta que él estaba rodeado, que estaba lleno de enemigos, familia, lleno de enemigos. ¿Y qué le sucedió a Giezi, que era el ayudante de Eliseo? Entonces su criado le dijo: oh, señor mío. No dijo así. ¡Ah! Así hizo. ¿Se lo imaginan? Se imaginan levantándose y todo rodeado. Hasta aquí llegamos, familia, hasta aquí nomás llegamos. ¡Ah! Dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Póngale color, pues, Alex. Vamos. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Te das cuenta que cuando tú estás en problemas y estás mirando los problemas con tus ojos naturales, te va a pasar lo que le pasó a Giezi? ¡Ay, Señor mío! ¡Ay, papá, pastor, ore por mí! Así van a llegar a la iglesia, acuérdate. Ore por mí, pastor, porque hasta aquí nomás llegamos. Se acabó mi vida, se acabó mi economía, se acabó todo. Y viene Eliseo y le dice: no tengan miedo, Hakuna Matata, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué pudo él decir tranquilo? Porque Eliseo estaba viendo algo que si no veía. ¿Qué estaba viendo él? Mira. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, mira qué lindo, que abras sus ojos. Mira, que abra sus ojos para que vea. Ah, qué lindo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Uy, qué tremendo! ¿Te das cuenta? Por eso cuando tú estás frente a los problemas, frente a las circunstancias, necesitas vista espiritual. Dejar de vivir todos los días en base a lo que ves tus ojos naturales. No, que no me ama, que no hizo esto, que... Ay, Dios. ¿Hasta cuándo? Ya basta de vivir en base a lo que dicen y hacen y sienten los incrédulos. Porque los crédulos o creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? ¿Qué caracteriza a un creyente? Que cree. Estamos brillantes, ¿ves? Estamos brillantes. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que creemos y que vemos como ven los ojos de Dios y no nuestros ojos. Entonces, ¿qué sucedió? Que vieron que alrededor de ellos habían caballos, un ejército de Dios para defenderlos. Por eso cuando tú estás aquí en la iglesia, quizás asustado, desesperado por los problemas, quizás viniste angustiado en este día a la iglesia por tus hijos, tus hijas, por tu matrimonio. Yo te digo, hoy estás viendo con tus ojos naturales, pero Dios quiere abrirte los ojos espirituales en este día. Amén. Y que tú puedas ver la bendición del Señor.
y que tú puedas ver que el Señor está contigo y te dice: no temas, yo te ayudo, dice el Señor. ¿Cómo dice? No temas, yo te ayudo. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren ver lo que Dios ve? ¿Sabes cómo se hace? Buscándole, conociéndole, tomando sus palabras, orando. Si a veces hacemos un evangelio tan duro y difícil, tan complejo, si tú orases siempre, tú escudriñaras las Escrituras permanentemente, verías a Dios, conocerías a Dios y estarías confiado. Amén. Por eso el llamado, familia, en este día, si tú hoy decides creer en Dios, que no te pase lo que le pasó a Pedro, que se hundió después que él vio las circunstancias. Si tú hoy decides creer que el Señor está contigo y que tus problemas no son tuyos, son de Dios, si tú se los dejas a Él y crees, confía, porque Él hará, dice la Biblia. Que no te pase lo que le pasó a Pedro. Mira, vamos a ver este relato y con esto terminamos. Mateo 14, del 25 al 32. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Bien! Muy bien, Alex, bien. Eso me gusta, bien. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¿qué les dijo? Tened ánimo, mira, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, tranquilos, yo estoy con ustedes, yo soy Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué le pasó? Él dio. Claro, si tú estás confiando hoy en el Señor y te vas de aquí confiando, vas a ver el primer viento allá afuera de problema. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a asustar? No te asustes, sigue. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bien. ¿Se dan cuenta lo que provoca en nosotros, familia, cuando nuestra vista espiritual no existe? Cuando nuestra vista espiritual es corta, no vemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso es tan importante desarrollar la vista espiritual y que dejemos de andar por lo que ven nuestros ojos y comencemos a creer lo que Dios dice. Cuando las palabras del Señor las tenemos en nuestro corazón, estas palabras son profecías. Hay cosas que tú vas a decir de aquí que no las estás viendo con estos ojos naturales, pero los ves con los ojos espirituales. ¿Cuántos lo ven? Por eso es tan importante creer y hasta el final. Si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. No hay que retroceder. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Si hay algo que hemos aprendido en esta iglesia, ¿qué es? Retroceder nunca, rendirse, pero no por nuestra fuerza, ¿cierto? Por Cristo que está en nosotros. Amén. Por eso es tan importante creer y no dudar, ver como Dios ve. Dios puede restaurar un matrimonio de la nada, de las cenizas, no existe, pero Dios lo puede hacer nuevo. Yo lo creo. Cuando el hombre y la mujer se sujetan a Dios, eso se hace nuevo. Dios no parcha, Dios hace nueva todas las cosas. Por eso hoy temo mucho lo que sucede allá afuera, incluso en las predicaciones de un evangelio de los sentidos, de la sensación de sentir a Dios. Y si no lo sientes, Dios no está, Dios está. Muchos por ahí que dicen: no, ¿cuántos no sienten a Dios? ¿Cuántos no lo sienten? Amén, pastor, yo no lo siento. Pasen acá los que no sienten a Dios. Vengan para acá que aquí van a sentir a Dios. Y el tipo adelante hacen que sientan a Dios. ¡Guau! Les hace cosas. Y lo siente. No lo siento. Ahora lo siente. Sí, ahora lo siento. Y se lo sienta todo. Dios mío. Eso pasa. Porque estamos acostumbrados a un evangelio de los sentidos y no a un evangelio de fe,
de la palabra de Dios. ¿Estamos viendo? No podemos andar por los sentidos, por lo que sentimos y las sensaciones. ¿De qué sirve sentir si al final seguimos iguales? Y las personas van y se caen. ¿Qué le pasó? Me caí. ¿Y qué le pasó después? Me paré. ¿Y después? Igual. Igual, la carne igual. Salimos para afuera y seguimos haciendo las mismas cosas. ¿De qué nos sirve caernos y sentir a Dios si nuestra carne sigue intacta? ¿Lo estamos viendo? Por eso tenemos que ver como Dios ve y no andar por los sentidos, sino por fe. Amén. Termino con esto. Apocalipsis 3:15 al 18. Ahora sí que es cierto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí le está hablando a la iglesia. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ve con sus ojos naturales. ¿Soy rico? ¿Lo está viendo con sus ojos? Como estos ojos que yo tengo, verdes. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien, no tengo problemas para ir a la iglesia si estoy bien. No tengo problemas, tengo mis hijos, tengo trabajo. Sí, yo sé que Dios existe, pero dice la Escritura. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios declara que a veces somos miserables, ciegos, pobres y desnudos. Cuando creemos que la vida es lo que yo pienso que es. Y cuando creo que la vida es a mi manera y no a la manera de Dios. Por eso Dios nos dejó sus palabras. Y por eso Él viene después de decir categóricamente a ese hombre que estaba viendo con sus ojos naturales. Él viene y le da un consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Mira, el Señor nos aconseja a todos en esta mañana, y me incluyo, todos nosotros el Señor nos aconseja. ¿Qué cosa, Alex? Que compremos oro refinado en fuego, para que seas rico. De verdad seamos ricos. Y vestiduras blancas para vestirte. Amén. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mira. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que podamos ver. Para que podamos ver incluso a veces la desnudez con que vivimos en esta vida. Necesitamos de Dios. Necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que logramos las cosas con nuestra fuerza. Y el Señor dice, no se te ocurra pensar que lo que tienes lo has logrado con tus manos y tus fuerzas, porque Él lo dio. Que unjas tus ojos con colirio para que veas. Familia querida, en esta serie de tentaciones vamos a seguir viendo todas las áreas por donde Satanás se nos mete. Recuerda, tú eres tentado por Satanás, por tu propia concupiscencia, ¿cierto? ¿Y qué más? Y por el mundo. No dejes que las cosas de este mundo te consuman. ¿Sabes por qué no desarrollamos la vista espiritual? Porque la vista natural nos consume. Andamos viendo y viendo las situaciones todo el tiempo. Viendo noticias, viendo las revistas de Falabella que vamos a comprar, viendo cómo vamos a vivir, la casa que queremos comprar, el auto que queremos comprar. Vivimos en torno a eso y nuestros sentidos pasan ocupados, pero el sentido espiritual no se desarrolla. Por eso la invitación de este día es a pedirle perdón a Dios. Todos. Yo también. Y que le pidamos al Señor que Él abra nuestros ojos, que tomemos colirio, su palabra. Cuando tú comienzas a escudriñar sus palabras y tú tomas la Biblia como la verdad de Dios, esto te abre los ojos. ¿A cuántos les ha pasado? A veces yo he pasado por un versículo una vez y no me dijo nada, pero después, segunda, tercera, y a veces hasta la cuarta, y es como que el versículo resaltara.
Dios me permitió ver su voluntad. Yo te invito en esta mañana a cerrar tus ojos. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.